Quiero leerles el verso, vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Ayer, yo sé que era un poco tarde, pero yo le envié una pregunta por ahí. Y les escribí en el chat una pregunta seria. ¿Qué pasaría si Dios quita su mano de sobre tu vida? Yo quiero hablar un poquito sobre este tema. ¿Okay? La realidad del caso es que las personas que escribieron, espectacular, muy bueno. Ahora yo quiero darles un poco más de claridad. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque hay personas que cuando se habla este tema no quieren ni siquiera imaginarse que Dios quite su mano de sobre de ellos. Pero si yo te dijera que probablemente tú llevas años en el Evangelio y al día de hoy todavía la mano de Dios no está sobre tu vida. Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vino sobre David y se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Padre, gracias por tu palabra, por permitirnos reunirnos y por estar en tu casa, lugar donde tú no visitas, tú vives, te manifiestas. Te pido que tu espíritu opere en nuestra vida y que tu palabra produzca libertad, mi Dios Señor. Yo te doy gracias porque eres Rey. Gracias porque vives en medio de nosotros, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Very good. Dame uno de los micrófonos inalámbricos. Uno de los que tienes por allí. Pues esto sigue dando cantazos y esto quiere decir que hace falta micrófono nuevo. Yeah. ¿Sí o no? Silve, ¿tú crees? Dale para adelante. Ahora me escucha, ¿sí o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué sería si Dios quitara su mano de sobre tu vida? Yo lo que quiero que usted pueda entender comenzando este mensaje es que cuando la Biblia habla sobre la mano de Dios, básicamente lo que está es utilizando algo que nosotros conocemos como un antropomorfismo. Un antropomorfismo es cuando nosotros le damos
cualidades humanas a una cosa o a un ser divino. So entienda que cuando Dios comienza a actuar en nuestra vida y la palabra habla de esa actuación o de esa manifestación de Dios en nuestra vida, utiliza cosas como una comparación con una mano física. Aunque sabemos que su intervención en nuestra vida no es con su mano. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de decir? O sea, uno puede estar en un servicio y escuchar que un predicador o alguien que está ministrando dice, la mano de Dios está sobre ti. Cuando lo dice, no necesariamente está diciendo que es la mano literal de Dios la que está sobre tu vida. So entienda que cuando la Biblia utiliza términos o antropomorfismos como esto, está hablando sobre una representación de Dios. O sea, Él puede estar diciendo que Dios se está manifestando en tu vida. ¿Me está siguiendo lo que estoy tratando de decir? Al decir que la mano de Dios está sobre ti, puede estar diciendo que el respaldo, la gracia o el favor de Dios está sobre ti. Puede incluso estar diciendo que su presencia está sobre ti. Puede estar diciendo que en ese momento específico se está manifestando el Espíritu Santo sobre tu vida. So entienda que cada vez que vemos en la Biblia que Dios pone, Dios quita su mano, está haciendo referencia a su presencia y a su manifestación. Por eso es que podemos llegar a la conclusión de que aunque dentro de la iglesia hay personas que le provocaría incluso hasta cierto temor el que Dios retirara su mano de sobre su vida, podemos llegar a la conclusión de que hay personas dentro de la iglesia que al día de hoy todavía probablemente nunca han tenido la mano de Dios sobre su vida. Porque el tú aceptar a Jesús como tu Señor o el tú simplemente repetir una oración porque alguien te dijo repite, no te asegura que Dios se va a manifestar sobre tu vida. Cuando la mano de Dios está sobre alguien, le voy a dar algunas áreas en las Escrituras. Si quiere anotarlas, las anota. No las busque, simplemente escúcheme y siga. Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En este salmo, la mano de Dios representa sostén, representa el cuidado que nuestro Padre nos da. Esdras capítulo 7, verso 6 dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Este pasaje muestra el favor sobrenatural de Dios sobre una vida o incluso las puertas abiertas de Dios sobre una persona. Y cuando lo leemos me está diciendo la mano de Dios está sobre esa persona. Isaías 41:10 dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, la mano de Dios representa seguridad, representa respaldo, representa que su presencia va a estar contigo, no de forma intermitente, sino que va a estar contigo de una forma constante. Hechos capítulo 11, verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. La mano de Dios representa poder que produce resultados espirituales que eventualmente se materializan y los podemos ver con nuestros ojos. Esa es la mano de Dios. Y yo creo que gran parte de la iglesia conoce y entiende lo que yo estoy hablando. Pueden identificar cuando la mano de Dios está sobre alguien. El problema es que nosotros variamos en la forma en la cual lo expresamos. Hay personas que dicen, no, es que el poder de Dios está
sobre la persona. Hay otros que dicen, no, es que la unción de Dios está sobre la persona. No importa cómo lo pongamos, estamos hablando de la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo sobre alguien. Eso es la mano de Dios. Y se lo voy a poner de esta forma. La mano de Dios es una expresión simbólica que simplemente nos muestra que su espíritu y su favor se está manifestando en nuestras vidas. Aunque es un simbolismo, estamos hablando de que su espíritu está en nosotros. Estamos hablando de que su presencia se está manifestando en nosotros de tal forma que la gente puede verlo. Eso es tener la mano de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ocurriría cuando Dios retira su mano? O incluso, ¿qué es lo que provoca que Dios retire su mano de nuestras vidas? Vamos a la Escritura. Acabamos de leer un momento que la iglesia lo conoce. Es el momento en el cual Dios toma la decisión de desechar a Saúl y escoger entonces a David. Y en ese momento específico de la Escritura hay varias cosas que nos llaman a nosotros la atención. Y es ver cómo el Espíritu Santo abandona a Saúl y entonces viene a residir en una persona como David. David, algo que muy poco se habla en la Escritura, viene entonces a residir en el palacio juntamente con Saúl. Porque cuando el Espíritu Santo se va de Saúl, o podemos decir cuando la mano de Dios se retira de Saúl, dice la Escritura que un espíritu entonces venía y le atormentaba. Yo quiero que usted tome unos minutos y simplemente analice conmigo lo que yo quiero mostrarles aquí de la Escritura. ¿Okay? Dios le había dado a Saúl diversos mandatos sin obediencia y le había dado advertencias que no habían tenido arrepentimiento. Visita a Samuel y le dice, yo lo he desechado, he escogido a alguien más. Y ahí entonces ocurre este movimiento. Yo quiero que usted pueda analizarlo de la siguiente forma. Dios decide retirar su mano de sobre Saúl y decide poner sus manos sobre David. Dios retira su espíritu de sobre Saúl y decide poner su espíritu sobre David. Dios decide retirar su respaldo de sobre Saúl y decide comenzar a respaldar a David. Ahora entienda algo muy interesante. Muchos de nosotros cuando se habla de la mano de Dios o cuando reciben lo que yo acabo de decir, muchas personas llegan a la siguiente conclusión. Dicen, Dios abandonó a Saúl y entonces se fue con David. Y yo necesito que usted entienda algo. Yo puedo retirar mi mano de un lugar, pero no quiere decir que abandoné el lugar. Dios retiró la mano de sobre Saúl, pero no quiere decir que él abandonó a Saúl. Pastor, ¿y cómo usted llega a esa conclusión? Simple. Porque luego de Saúl intentar matar en diversas ocasiones a David, llegó un momento dado en el cual David huye de la presencia de Saúl y comienza a esconderse. Y Saúl comienza a enviar personas a encontrar a David. ¿Sabes dónde se encontraba David? David estaba escondido con Samuel. Y perdóname, cuando un profeta se une con alguien que es conforme al corazón de Dios, se va a desatar tremendo culto. Y todo el mundo que Saúl enviaba para ver dónde estaba David, cuando llegaban al lugar, terminaban profetizando. Lea la Biblia, usted no lee la Biblia. Ellos terminaban profetizando. Cuando Saúl se da cuenta de que ya ha enviado varias personas y todos terminan en medio del avivamiento profetizando, él dice, ahora voy yo. Y dice tu Biblia que cuando
el mismo Saúl llegó a ese lugar, terminó profetizando. ¿Cómo es que un hombre que Dios ha retirado su mano y que hay un espíritu que lo está atormentando, cuando entra a la presencia de Dios comienza a profetizar? Eso es para que usted no se detenga y comience a juzgar rápidamente cuando vea cosas dentro de la iglesia, que una cosa no va con la otra. Entienda que Dios había retirado su mano de sobre Saúl, su respaldo de sobre Saúl. El Espíritu Santo no se estaba manifestando en la vida de Saúl, pero Dios seguía con Saúl. Hay personas en la iglesia que probablemente han caminado los últimos 5, 10, 15 o 20 años con Dios, pero su mano no ha estado sobre tu vida. Y eso es lo que nos debe a nosotros despertar. Yo quiero la mano de Dios sobre mi vida. Yo quiero la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo quiero el respaldo, la gracia, el favor, la misericordia. Lo quiero todo. Eso es tener la mano de Dios sobre nuestra vida. Entienda. ¿Cuándo Dios remueve su mano? ¿Cuándo Dios remueve su mano? Número uno. Aquí va. Número uno. Dice la Escritura que ungieron a David, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Vino donde David. Pero el próximo verso me dice que el Espíritu Santo había abandonado ¿a quién? A Saúl. Abandona a Saúl y entra ¿en dónde? En David. Yo quiero que tú te enfoques en Saúl. ¿Por qué Saúl? Porque de Saúl fue removida la mano y el Espíritu de Dios. Entienda esto. Cuando Dios remueve su mano, número uno. Cuando Dios remueve su mano de nuestras vidas, se crea una bomba de vacío en nuestro sistema interno. Yo sé que probablemente para muchos sonó bonito, pero otros dijeron, ¿de qué está hablando el pastor? Se crea una bomba de vacío en tu sistema interno. Entiende que una bomba de vacío extrae aire o gas de un sistema y lo suelta a la atmósfera. Cuando lo hace, crea un vacío interno. Cuando Dios remueve su mano, se crea un vacío interno en tu vida. Ay. Por eso dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo abandona a Saúl, un espíritu de parte de Dios vino y ocupó ese espacio. Siempre que Dios quita la mano de sobre alguien, se crea un vacío. Y hay espíritus que están dispuestos y disponibles para venir a llenar ese vacío. El espíritu deja a Saúl y ese lugar tiene que ser ocupado por algo. Y entienda que cuando leemos la Escritura decimos, ¿qué es lo que estaba pasando con Dios? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo abandona a Saúl y viene un espíritu de parte de Dios a ocupar ese vacío. Entienda, no es que Dios envió un espíritu, es que cuando Dios quita su mano o cuando remueve el espíritu de sobre una persona, Él estaba evitando que esos espíritus entraran. No es que Él saca su mano y luego llama a un espíritu para que entre. Es que todos los años de tu vida ministerial Él había tenido su mano sobre tu vida y por eso es que ningún espíritu podía venir a ocupar espacio en tu vida. Pero cuando llega el momento de Él retirar su mano, se crea un vacío. Y entiende lo que estoy tratando de decir. Trabaja de la misma forma a la inversa. Oh sí, cuando un espíritu demoníaco sale de tu vida, se crea un vacío y ese vacío viene a ocuparlo el Espíritu Santo. Siempre ocurre un cambio. Por eso es que muchas veces usted puede ver en iglesia. Yo llevo muchos años y he visto
procesos de liberación de personas que han sido instantáneos, pero también he visto procesos de liberación en personas que han tomado años, mi gente, años. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguro, porque por cada uno que entró a tu vida en un momento de vacío, ese eventualmente trajo 7 con él. Y muchas veces toma tiempo. Yo sé que hay gente que puede escuchar esto y quieren buscarle explicaciones a las cosas. Yo estuve ahí, pero hay momentos que ocurren instantáneos, pero hay otros que son progresivos. Y nosotros como iglesia tenemos una mala costumbre de juzgar esos momentos. Y decimos, eso está raro. No, no está raro. Se acabó de crear un vacío en el interno de esa persona y el Espíritu Santo hoy vino a ocupar algo que no ocupaba en el día de ayer. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Fuera de eso, preocúpate porque la mano de Dios esté todos los días sobre tu vida. Y no se cree un vacío interno. So, entienda que lo que nosotros estábamos viendo era a un Saúl que quería hacer las cosas a su manera. Dios le dice, quiero destruir por completo a Amalek. Eso es el capítulo anterior al que leímos. Quiero destruir por completo a Amalek. Pero quiero que lo destruyas todo. Hombres, mujeres, animales, niños, todo tiene que morir. Y luego entonces de ese momento de guerra, Samuel, movido por Dios, va a visitar entonces a Saúl y desde lejos escuchaba a los animales. Y no solamente eso, se dio cuenta de que le habían perdonado la vida al rey de Amalek. Y allá entonces Samuel va y lo confronta. Y mire cuál es la excusa que él da. Él dice, no, es que quisimos quedarnos con los mejores animales para rendirle sacrificio a tu Dios. Entienda que la contestación de Samuel, búsquelo, la contestación de Saúl dio a entender que Jehová no era su Dios. Dio a entender que era el Dios de Samuel. Básicamente le estaba diciendo, yo hago las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Sabes cuando Dios retira la mano de sobre nuestra vida? Cuando nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entienda que lo vas a hacer, pero lo vas a hacer sin mi mano. Entienda que vas a emprenderlo, pero lo vas a emprender sin mi mano. Yo voy a estar contigo porque prometí no abandonarte, pero mi mano no va a estar ni sobre ti ni sobre lo que tú estás haciendo, porque no es a tu manera, es a. Ese es Dios. It's not your way, it's my way. ¿Tú quieres mi mano sobre tu vida? ¿Tú quieres mi respaldo, mi gracia, mi favor sobre tu vida? Pues tienes que hacerlo como yo digo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Mires esto. Desechan a Saúl. Viene este espíritu sobre la vida de Saúl y lo atormentaba. Entonces se consiguen a David para que David venga y le toque el arpa. Y tu Biblia y la mía dice que cuando venía este espíritu a atormentar a Saúl, David comenzaba a tocar el arpa y el espíritu entonces abandonaba a Saúl. Pues entienda que estaba recibiendo algo de ¿qué? De alivio. El problema es que el alivio era momentáneo. Era solamente momentáneo porque eventualmente iba a volver a sentirse de la misma forma y a experimentar una vez más este tormento de parte de ese espíritu. Entienda que entre 3 capítulos Saúl intenta matar a David en múltiples ocasiones. Y hay en ocasiones que incluso mata a otras personas porque no logra matar a David.
Entienda lo que estoy tratando de decirlo. En 3 capítulos es casi una docena de veces que intenta matarlo. Lo que pasa es que usted lo lee y usted piensa que, pues mira, esto sucedió una vez, no tiene que leer toda la escritura. Fueron múltiples veces que él trató de matarlo, incluso. ¿Usted en su casa se ha sentado a la mesa a comer con su familia? ¿Sí o no? ¿Y la pasa bien? ¿Sí? Usted en algún momento dado, yo sé que aquí voy a recibir quizás a lo mejor al personas que van a quebrarse internamente, pero usted se ha sentado a la mesa de comer con su familia y hay alguien en la mesa que está molesto o molesta. ¿Ve? ¿Alguien molesta? Sí, hay alguien con actitud y te lo deja saber a ti y a todo el mundo en la mesa que no quiero estar aquí, que estoy molesto o molesta. ¿Sí o no? Pues entienda que cada vez que David se sentaba a tocar el arpa y toda la familia se sentaba, la familia real se sentaba a la mesa a comer, había uno que estaba molesto. ¿Quién era? Saúl. El problema es que no estaba molesto con su familia, estaba molesto con el que estaba tocando. Y la Biblia dice que incluso, lea la Biblia, lo miraba mal. Y se sentaba a la mesa a comer, ¿sabes con qué? En una mano, imagínenselo, en una mano tenía el tenedor y en la otra tenía la lanza. Porque él decía, si en algún momento dado mientras comemos, este hombre se descuida, yo lo voy a clavar en la pared. Mira la Biblia, eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, estos momentos que eran momentos de tormento para Saúl, venía David y comenzaba a tocar el arpa. Ahora entienda, ¿por qué razón le hacía este efecto a Saúl? Simple, porque la mano de Dios estaba sobre David. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre David. El respaldo, la unción, el poder, todo estaba sobre David. Saúl era atormentado, David comenzaba a tocar y como la mano de Dios estaba sobre de él, estaba afectando a aquel del cual la mano de Dios no estaba sobre de él. Solo voy a hacer un paréntesis. Hay gente que vive en una vida de evangelio, toda su vida de evangelio, siendo afectada por la mano de Dios que está en el que está al lado. Por eso es que es bonito venir a la iglesia. Usted sabe que usted vivir toda su vida del evangelio siendo afectado porque la mano de Dios está sobre el que está sentado al lado suyo, pero usted no experimenta absolutamente nada. ¿Sabes por qué no se experimenta absolutamente nada? ¿Y por qué la mano de Dios muchas veces se retira o en ningún momento dado está sobre la persona? Porque nos convertimos en drogadictos espirituales. Alguien tiene que recibir esto en este lugar. Porque es bien fácil decir que la iglesia es un hospital o un centro de rehabilitación. Y estamos aquí para ser usados por el Espíritu para sanar la gente. Yo le voy a ser honesto. La iglesia tiene más drogadictos que enfermos. Oh sí, te lo voy a enseñar. Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba. Y cuando ese espíritu que lo atormentaba venía en contra de su vida, ¿qué él hacía? Consíganse a David para que la presencia que está sobre David afecte mi cuerpo. Yo pueda tener alivio. Pero luego de haber recibido el cantazo del Espíritu Santo, regresaba entonces al mismo estilo de vida. Y no era hasta que nuevamente era atormentado que decidía de nuevo venir a buscar de Dios. Dentro de la iglesia hay muchos dependientes, drogadictos espirituales que buscan a Dios solamente cuando necesitan algo de Él. Un momento de alivio. Luego le dan la espalda.
Por eso la mano de Dios no puede estar sobre muchas personas dentro de la iglesia. Y entienda, le estoy hablando a más personas de lo que usted cree. Estoy hablando a las personas que están viviendo proceso. Y el proceso es lo único que provoca que tú le busques. Pues vas a vivir proceso todo el año. Si lo único que hace que tú busques al Señor son las pruebas, pues vivirás prueba tras prueba. Y no te pongas a preguntarle a Dios por qué. Hay gente dentro de la iglesia que lo único que hace que ellos busquen a Dios es cuando regresa la enfermedad o cuando comienza entonces el problema físico. Ahí es cuando entonces dicen, yo necesito de Dios. Dependientes espirituales, drogadictos espirituales. La mano de Dios no puede estar sobre personas que vienen a buscar a Dios solamente cuando les conviene o cuando lo necesitan. Y ese es el gran problema que está teniendo el cuerpo de Cristo en este tiempo. Mire cómo las iglesias comenzaron a llenarse este fin de semana solamente porque se desató una guerra. Muchos como Saúl, al no rendirse, solo experimentan libertad y avances momentáneos. Solo buscan sentirse mejor en la carne. Son dependientes solamente de un rush del espíritu. Un momentito y eso es todo. Yo te tengo noticias, el Espíritu Santo es un estilo de vida. La presencia de Dios es un estilo de vida. Dios está en nosotros no solo para momentos específicos, no solo para alivio, está también para el proceso, para la prueba. Dios está en nosotros y su fe está en nosotros aún para los momentos en los cuales Dios dice no. La pregunta es, ¿la mano de Dios está sobre ti? ¿O tú buscas momentos específicos para que Él se mueva? Sí, ya está. Enero, febrero y marzo. Qué difícil económicamente se hizo el primer trimestre del año. No faltaste a la iglesia. Abril, mayo y junio la cosa cambió porque la gente cogió los taxis. Qué bueno está este tiempo. Entonces comienza a faltar a la iglesia. Julio, agosto, septiembre. Comienza a bajar entonces el trabajo, comienza a bajar entonces el ingreso y todo. Y en vez de correr donde Dios, no, ese es el tiempo de tus vacaciones porque ya trabajaste mucho. Octubre, noviembre y diciembre. Ahí entonces es que vas detrás del último cantazo del año para terminar bien. Es tiempo de ya romper los patrones que nos han hecho daño a nosotros a través del tiempo. Por esa razón es que la iglesia se le está haciendo tan difícil crecer, despegar, alcanzar el propósito de Dios en este tiempo. Porque las personas están sumamente cómodas. Todo es cómodo. La alabanza no está a otro nivel. La búsqueda no está a otro nivel. La gente tiene problemas para leer la escritura. La gente tiene problemas para orar, para estar en la presencia de Dios. Mira, gente, le voy a decir una cosa. Hay victorias. Por más que la Biblia dice que usted va de victoria en victoria, hay victorias que nunca van a llegar. ¿Por qué, pastor? Simplemente porque usted no lee la Biblia. Puede orar, puede reprender, puede reclamar la sangre de Cristo, puede tener la unción que sea, usted puede ser lo que sea y hay victorias que nunca van a llegar simplemente porque no lee la Biblia. ¿Seguro, pastor? Ahora dime, las victorias más importantes de Jesús en el comienzo de su ministerio, ¿qué le hizo? Cuando Satanás se le apareció allá estando él en el desierto, ¿él lo reprendió? No lo reprendió. Él declaró la sangre de quién si todavía no la había derramado. ¿Qué utilizó Jesús para poder tener victoria? Él solo decía, mi Padre ha dicho, la palabra dice. Hay victorias que no llegan porque tú no tomas tiempo para estar en su palabra.
En mí hay autoridad, en mí hay un poder, en mí hay una gracia, en mí hay una cosa. Nada de eso te va a servir en algunos momentos. Pregunto, ¿la mano de Dios está sobre tu vida? Él se está manifestando. Pastor, ¿cómo lo sé? Tienes un hambre por Él. Tienes un deseo por Él. No llegas a los servicios arrastrando los pies. No hay que obligarte a hacer absolutamente nada. Tú deseas estar allí. La mano de Dios está sobre ti. No hay que estar suplicando ni dándote follow-up para que tú vayas y te reúnas con nosotros, mujeres, caballeros, jóvenes, niños. No, hombre, no. Tú deseas hacerlo. ¿Trabajas y estás cansado? Es que allí nosotros vamos a sentarnos y a recibir palabra. ¿O quién te dijo a ti que nosotros íbamos allí a hacer ejercicio? ¿Cuántos ejercicios hicieron las mujeres aquí ayer? El único fue tirarse al piso a adorar ahí. Vamos, es tiempo de cambiar. La iglesia no está avanzando porque la gente no está llevando a cabo el fundamento. Lo más sencillo, que es ser parte de un grupo reconocido como la novia del Señor. Yo apoyarla, yo estar ahí para empujarla, yo preocuparme por su propósito y su destino. Lo más simple es lo que no estamos haciendo. Es tiempo de nosotros reevaluar absolutamente todo. Y comenzar entonces a tener temor reverente por Dios y decir, su mano estará sobre mi vida. Preocúpese por eso mañana, en la mañana cuando se levante. No por todas las cosas que tiene que hacer en el día o en la semana. ¿La mano de Dios está sobre tu vida, sí o no? ¿Alguien dice amén? Pónganse de pie, vamos, pónganse de pie.